Hola amigos, bienvenidos a mi canal y en este capítulo vamos a hablar de la maceta, pero no como siempre yo les digo que la maceta debe ir de acuerdo al porte de la planta, sino que ahora vamos a hablar de la elaboración de la maceta y qué hace, qué efecto tiene en las plantas. Yo en este capítulo no me voy a centrar qué plantas deben colocar en cada maceta. Sí, en algunas les voy a decir las suculentas que necesitan orificios, pero lo que me voy a enfocar yo es dónde debo poner esa maceta de acuerdo a la planta que tengo y cómo va a ser el riego de esa maceta versus otra, o cómo cómo va el efecto del sol, cómo va a ir a esa maceta o no. Bueno, conocemos varios tipos de macetas de fabricación, que es la de arcilla, la greda, de cemento, de plástico, de loza, de vidrio. Vamos a comenzar con la maceta de arcilla. La maceta de arcilla, esta es una maceta de arcilla que no tiene ningún tratamiento. ¿Qué pasa con la maceta de arcilla? Si yo la coloco al sol, el agua va a retener mucho menos agua porque la maceta es porosa. ¿Ya? Entonces voy a tener menos riesgo de encharcamiento. De alguna forma va a respirar. Pero si requiero que esa maceta o esa planta necesite que la humedad se retenga, esta maceta debe ir a la sombra. Otra cosa importante de las macetas de arcilla, o greda, como le quieran decir, bueno, primero el agua va a durar menos. Que yo, cuando hago arreglos o entrego macetas, esta es una maceta de arcilla por fuera, no tiene ningún tratamiento, porque generalmente el tratamiento lo hago de acuerdo a lo que quiera la clienta, si la quiere pintar, si la quiere enchular, si la quiere decapada, da lo mismo. Pero yo la pinto, el color que tenga, lo mismo, con esmalte sintético. El esmalte sintético va a ser, primero que nada, que la maceta no se ponga blanca, como esta. Porque la humedad va a salir. Si bien no es totalmente impermeable, porque para eso ya tú tendría que usar esas pinturas que se usan en las casas para humedad, que tú les colocas el chorro y salen las gotas salpicando, pero ayuda bastante. Es por eso que yo todas las macetas que entrego van pintadas por dentro. Esta maceta, si yo ya tiene una protección, partiendo porque el agua la humedad se va a retener más. Si la pongo al sol, el agua va a durar un poco más, pero tampoco es una maceta impermeable. ¿Ya? Si bien va a durar más, tiene una capa protectora más ancha, resiste mucho más el sol y no se calienta tanto por fuera, porque la greda es aislante, ¿ya? Es como controlador. Aquí tengo otra maceta que las pueden, bueno, pintadas. Hay algunas que, por ejemplo, esta, que es una maceta antigua, antiquísima, que yo la pinté, pero con esmalte al agua. Por dentro sí está pintada, como debe ser, pero después yo la vitrifico con spray para que dure más. Entonces quedamos claro que
la maceta de arcilla al sol va a durar menos el agua, pero también va a proteger la planta porque tiene una capa más gruesa. Pero les aconsejo que si van a usar una maceta de arcilla, depende del porte también, que la coloquen semisombra o no que le llegue un sol tan fuerte. Ahora, depende de la planta. Ojo, depende de la planta. Si la planta necesita un drenaje que sea rápido, que se evapore, úsenla al sol, ¿ya? Después que le peguen una mano de pintura, si la encuentran fea o hay personas que les gusta el blanco, eso es otra cosa. Las pailas, que estas son como de comer, vienen calentadas al horno. No es como una maceta que yo compro de arcilla. Yo las uso mucho para los almácigos. Esta retiene más el agua, pero en general yo el almácigo nunca lo pongo al sol. Pero retiene el agua y no la encharca. ¿Ya? Esta es una maceta de arcilla común y corriente, pero yo en esta le puse a ambos lados esmalte sintético y está súper helada por fuera. Mantiene la humedad, que es bueno. La puedo colocar al sol o la puedo colocar a la sombra. Igualmente, muy parecido el proceso es la maceta de cemento, que es más permeable que la de arcilla, a no ser, vamos hablando que muy poco se hace, que vaya a horno, que ya tienen otro precio, ya no es lo mismo. Las macetas que uno compra de greda no van al horno. ¿O sí? Bueno, pero poco. También, esto retiene mucho menos humedad. Entonces, coloco una planta que necesite que la humedad salga rápidamente, sobre todo si es chica. Y también le coloco un poquito de impermeabilizante para que no esté porosa. Pero el agua retiene menos. Entonces ahí ustedes tienen que ver qué planta colocan o no. Existe también las macetas que son de losa. Esta no tiene hoyo, pero existen con hoyo. Esta maceta sí es, primero que nada, impermeable. Retiene. Por eso hay que tratar de que sea una, a ver, pensemos, sin hoyo, que sea un sustrato, como ya le he dicho, si es por suculenta, bastante liviano. Y si es con hoyo, y depende de la planta, va a retener el agua, pero la va a soltar también. O sea, el sol que le llegue a la maceta no le va a afectar a la planta. Ahora, todas las macetas se calientan si estamos hablando de un sol de las 2 de la tarde, 3 de la tarde en clima cordillerano. Pero hablemos un poco de la generalidad. Son muy recomendables y no se manchan, a las plantas les hace bien y son las más térmicas, diría yo. Luego tenemos las macetas que son transparentes, de vidrio, que se usan mucho para los terrarios. Suculentas o algunas plantas que no necesiten un drenaje tan potente. Pero cuando usen este tipo de macetas, sí o sí, siempre
ocupen carbón activado. Siempre. ¿Por qué? Porque esta maceta con esta tienen de alguna forma la misma composición. La diferencia es que esta es transparente. Y si me sale un poquito de hongo aquí verde, no se va a ver. Pero si sale aquí se ve. Y eso es el gran problema de los terrarios. Porque no le colocan carbón activado. El carbón activado absorbe, se usa para muchas cosas. Absorbe la humedad, quita los malos olores. Es excelente para chupar la humedad. Entonces, ¿qué hace? Que el hongo también se inactive. Que no aparezca esa costra de verde. Y esta maceta no puede ir al sol directo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un efecto lupa. Y probablemente sus raíces, el sol les va a entrar mucho más fuerte y se calienta. Esta se calienta, no importa mucho, porque ya hay una capa protectora de color. Ya vamos a ver el color. Ojo, siempre carbón activado, ideal dentro de la casa o semisombra. Suculenta generalmente. Las macetas de plástico. Yo no sé si ustedes han visto o les ha pasado que riegan una maceta grande que la tienen al sol y la empiezan a regar y mojan con la manguera, mojan, porque está como fea, y empieza a salir como vapor. Eso es porque la maceta está hirviendo. Entonces, ¿qué hace? Si hay un periodo de sequía, quema las raíces y además el agua dura menos. Hay distintas composiciones de macetas. Por ejemplo, esta maceta es más gruesa. Tiene drenaje. Hay una capa que la protege más y esta también se calienta, pero se va a calentar menos que esta. Ahora en los viveros prácticamente están haciendo mucho macetas de estas que son como papel de plástico. Estas se calientan demasiado. Ahora, nunca hacen macetas tan grandes para esto. Generalmente el porte máximo es este. Se calientan mucho y se me traen una cantidad de hoyos increíbles. Estas sí que tienen que colocarlas a semisombra o el sol de la tarde o el sol de la mañana, muy mañana. Importante. Bueno. Lo mismo con esta. Se calientan súper rápido. Generalmente esta es la que más le sale vapor porque es negro. Y el negro atrae el sol. Lo ideal, si vas a usar este tipo de maceta, quizás no tanto esta porque es más gruesa, es que sea de color blanco. El blanco todos sabemos que como que hace un efecto como, yo no sé, científica, ¿eh? Como que choca así. Siempre los autos más blancos son más frescos que los negros. Además que se nota menos la sociedad. Yo, por ejemplo, en esta maceta, que es de plástico, que las hago mucho, esta no la vendo porque no es una maceta muy elaborada, que las uso mucho para mandar, porque son livianas, pero al colocarle, yo esta le hice decoupage. Al hacerle un tratamiento, ya estoy creando otra capa de aislación. Si hubiera sido colores más oscuros, menos aislación. Pero ya hay una capa de aislación y tiene cola fría. Entonces hay otra capa de aislación. No le pasa nada con el agua porque está impermeabilizada. Que también es una buena manera, fácil y decorativa, pero lo que les quiero decir es que la maceta está más protegida. Esta puede ir más al sol.
todas las macetas se calientan, excepto hay unas gigantes que valen carísimas, que tienen doble capa, que esas sí está bien porque tienen aislación, tienen, hay una cámara dentro de aire que permite, como todas las cosas, que el calor se concentre ahí y no entre o no salga. Cuando utilizo vasos con o sin orificio, por ejemplo, este nunca debe ir al sol, excepto muy poco en la mañana o ya muy tarde, porque las raíces, y como es chica, seguramente se van a empezar a ver y el sol las puede quemar. Y además se calienta muy rápido. Esta, que es maceta ecológica, al menos si la compré, no sé qué composición tenga, pero sí es más fría, es más gruesa. De hecho, es para plantas. Me ha resultado bastante bien esta maceta, nunca más las encontré, vaso en realidad, pero quizás el color, la composición, hace que se caliente menos. Como yo le he dicho varias veces, nosotros podemos utilizar muchos contenedores o recipientes para macetas. No tiene que ser la maceta tradicional. Por ejemplo, yo aquí tengo una canasta que compré sin ningún tratamiento. Entonces, si van a hacer eso, da lo mismo aquí la bisutería, ¿qué hago? Primero que nada, le pongo un plástico adentro y la vitrifico, porque si no, con el sol o a la sombra, uno se pudre, porque es madera al final, no tiene un tratamiento. Bueno, también la pueden vitrificar sin color, da lo mismo, pero va a durar más y el agua no se va a escurrir por todos lados. Nunca hagan una maceta en un canasto sin colocarle nada, porque uno, el agua no va a durar nada, se va a pudrir o se va a quemar. ¿Ya? Súper fácil, colocarle una bolsa, tratar de engraparla, si es que no, pero al menos darle una capa de spray de vitrificador o algo si va a estar a pleno sol. También estas macetas duran bastante bien. La madera. La madera, esta está en bruto, este es pino, no tiene nada. La madera sí que es permeable, por todos lados. Entonces, sí o sí, si yo compro esta maceta, de hecho da lo mismo que tenga hoyo, porque las junturas nunca quedan tan perfectas, el agua se va a ir igual, se me va a pudrir con el tiempo. Ahora, creo que ninguna maceta es eterna, quizás las que valen como 200 lucas, que al menos yo nunca he tenido alguna de esas, se va a pudrir y va a durar poco. Y la humedad que va a retener adentro va a hacer que la planta no drene. Seguramente tú vas a ver afuera que está seco, aquí está seco, pero por dentro va a estar podrido. Estamos hablando de un riego normal, ¿eh? Si no la riegan nunca no va a pasar. Lo primero que tengo que hacer yo, si quiero que mi maceta de madera, que son muy lindas, es darle un tratamiento. Por ejemplo, aquí tengo yo una que la pinté con esmalte sintético y después la vitrifiqué. A ver, el vitrificador puede ser en spray o puede ser, venden como las pinturas, que es transparente y le colocan una brocha. Hay para madera y para piedra. Generalmente, como para la piedra pizarra, eso, que se ven preciosas, cuando están al sol, se ponen blancas, uno las vitrifica. Esta maceta la tengo hace mucho tiempo. Y está perfecta.
Si quiero dejar un color natural, la barnizo. Y con eso está perfecto. Pero la permeabilidad es así, es casi nula. Por eso, entre más impermeable, más al sol la podemos dejar. Depende de la planta también. Y entre más permeable, depende de la planta, más a la sombra. Creo que hablé de todas las macetas. Es importante el uso de la maceta porque a veces nos concentramos en la planta y no en la maceta. No solo la maceta es decorativa, no solamente la maceta ocupa una función, es un contenedor. Que sea decorativa, que sea bonita, eso es otra cosa. Pero la composición de la maceta y la exposición que nosotros le demos es lo que va a hacer que esa planta esté bien. La maceta de plástico no drena, se encharca. Si le echo mucha agua y si cometo el error garrafal, que gracias a Dios cada gente como yo está diciendo, no le echen piedras a la maceta. Garrafal, el mito de que la maceta hay que ponerle piedras para el drenaje es lo peor que se ha inventado. Seguramente esa persona tenía un negocio de gravilla, no lo sé. Sí, piedras volcánicas, pero muy poquito. El agua que yo eche aquí se va a evaporar rápidamente al sol porque se calienta mucho. No va a salir, pero se va a evaporar. No crean que todas las macetas tienen que ir a semisombra por si acaso, ¿no? Pero es importante la planta que colocan y qué frecuencia de riego debe tener esa maceta. Generalmente la maceta entre más alta y más grande retiene más el agua y eso es una cosa lógica. Pero esta maceta chiquitita tengo que estar regándola cada rato. No tiene nada. Nada. Ya se está poniendo blanca. Hay gente que le gusta. A mí no. Bueno, ya vimos lo de las macetas. Cada vez están viniendo más así. Y cada vez más delgadas. Pero es importante qué maceta coloco y qué tratamiento le doy y cómo quiero que dure mi maceta. Creo que eso es importante porque nunca lo había nombrado y todo, al final todo, hace que nuestras plantas estén en mejores condiciones. No solo la tierra, el sol, al final es un todo. El agua, por ejemplo el agua del sur es maravillosa, yo me traería agua de allá. Todo hace que una planta esté en mejores condiciones que otra. Por ejemplo, me pasa a mí, pero si yo tengo dos plantas, las dos iguales, le da el mismo sol, pero una no me da, Coti, me dicen, no me da. A ver, mándame fotos de las macetas. Una es de arcilla, por ejemplo, y la otra es como esta. Ahí está. No tienen por qué saberlo. Pero para eso estoy yo, para contarte. Así que no se trata de que vayan a cambiar todas sus macetas, sino que sepan dónde ubicarlas, pero la mejor maceta de plástico es la blanca. No sé por qué todas son bien negras o café, pero bueno, así es. Que lo sepan, forrar las macetas, entretenimiento, bonito, fácil, o pintarlas de repente, yo de repente les coloco spray. Todo ayuda y dónde colocamos nuestra planta, de acuerdo a nuestras condiciones, es lo importante. Acuérdense, vivimos todas, todos, todes, en lugares distintos, aunque vivamos en la misma ciudad, tenemos distinta orientación, altura, todo es distinto. Nosotros tenemos que aprender
a ver, bajo todos estos tips que están aprendiendo, a ir viendo también, comprobando, probando. Yo de repente pongo 3 plantas en un lugar, en el otro. ¿Cuál se me da mejor? Les recomiendo siempre ustedes probar. Está bien que enseñarles a hacer cómo hacer las pruebas, pero también probar. Y ojalá, si yo estoy equivocada o no sé algo, que me lo digan, porque yo también aprendo y lo comparto con ustedes. Así que, importante la maceta, el contenedor, como le quieran decir, y sus plantas van a estar muy agradecidas. Así que me despido, espero que les haya gustado este capítulo y cualquier cosa me preguntan. Otra cosa que se me había olvidado decir, hay macetas que uno compra y los hoyos vienen como con un plástico más delgadito. Entonces uno, que a mí me pasó, da por hecho que las macetas vienen con orificio, este tipo de maceta, pero no, tienen que, si quieren, con un desatornillador. De hecho, esa me quedó más chiquitita, le hacen el hoyito, o cuantos quieran, yo creo que por eso lo hacen, depende de cuantos quieran, fíjense en eso. Y ahora es que me despido, ya hace muy largo el video, me reclaman.